Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los misterios, la verdad, más encantadores de la música clásica. Vamos a intentar desvelar el secreto que se esconde detrás de la famosísima Sinfonía de los Juguetes. Seguro que esta melodía suena, ¿verdad? No sé, es alegre, un poco ingenua y está llena de ruiditos de juguetes. Pero lo curioso es que saber quién la escribió, bueno, eso ha sido un auténtico quebradero de cabeza durante siglos. Pues mira, durante un montón de tiempo todo el mundo daba por hecho que era de Joseph Haydn. Es que, el gran papá Haydn, con esa fama que tenía de buen humor, pues parecía el candidato ideal, ¿no? Encajaba perfectamente con una obra tan juguetona. Pero la historia real es mucho más curiosa. Resulta que atribuirle la obra a Haydn, que era, una superestrella en su época, fue una jugada de marketing de un editor. ¿Para qué? Pues para vender más partituras, claro. Una táctica, hay que reconocerlo, brillante, pero que nos dejó sin saber quién era el autor de verdad. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién la compuso de verdad? Pues bien, la búsqueda es como una novela de misterio, un laberinto lleno de atribuciones, de pistas falsas y de musicólogos que tuvieron que hacer de auténticos detectives. Venga, vamos a seguir el rastro. Primero, como decíamos, se le atribuye a Joseph Haydn por puro marketing. Luego, las sospechas empiezan a recaer en su hermano, Michael Haydn. Y ojo, porque aquí viene un giro de guión. En 1953, de repente, se relaciona con una obra de Leopold Mozart, el padre de Wolfgang. Parecía que ya estaba, ¿no? Misterio resuelto. Pues no, porque la sorpresa final, el bombazo, llegó mucho después, en 1996. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, el más inesperado de todos, Edmund Angerer. Fijaos, un musicólogo se topa con un manuscrito de este monje benedictino de 1765, y el título ya lo dice casi todo, Música de Berchtesgaden. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque esa zona, en los Alpes, era famosísima precisamente por fabricar los instrumentos de juguete que oímos en la sinfonía. ¡Bingo! O sea que, vale, ya tenemos al compositor. Caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido, porque la historia no termina aquí, ni mucho menos. La importancia de esta sinfonía va mucho, pero mucho más allá de quién escribió las notas. Es que la fecha, 1765, es la clave de todo. En esa época estaba pasando algo muy gordo, un cambio de mentalidad brutal en Occidente. Y esta pequeña sinfonía, tan humilde, es como una instantánea sonora de ese cambio tan enorme. Estamos hablando nada más y nada menos que del nacimiento de un concepto que hoy nos parece lo más normal del mundo. La idea de la infancia. Esa idea de que es una etapa especial de la vida que hay que proteger. A ver, hay un historiador, Philippe Ariès, que defendió una idea muy potente, que antes de esta época la infancia como tal no existía. No había una distinción clara. Los niños eran como adultos en miniatura. Se les metían en el mundo de los mayores en cuanto podían y ya está. Sin cuentos para ellos, sin ropa especial y, por supuesto, ni se pensaba en componer música para niños. Para que nos hagamos una idea de lo distinto que era todo, basta con mirar los cuentos. Los cuentos de hadas de entonces, no tenían nada que ver con las versiones que conocemos ahora. Pensemos en Caperucita Roja, por ejemplo. En las versiones más antiguas, las de antes del siglo XVIII, olvidaos del leñador héroe, no existe. El lobo engaña a Caperucita para que se coma la carne de su propia abuela y luego se la come a ella. Y fin, se acabó. Eran historias súper crudas, sin moralejas bonitas, que reflejaban una forma de ver el mundo muy, muy diferente. Y claro, esta idea de que no había nada infantil se veía en todo, en el arte también. Por eso componer una sinfonía entera con sonajeros y pajaritos de juguete no era solo una locura o una excentricidad, era una señal. Un síntoma de que se empezaba a ver la infancia como un mundo aparte, con su propio valor, un universo que merecía la pena explorar con el arte. La Sinfonía de los Juguetes fue como la primera chispa, y después de ella, ¡pum!, explotó todo un género de música que ya no era solo para niños, sino que trataba sobre el mundo de los niños, sobre la niñez. Y esa explosión creativa se ve perfectamente en esta lista. Hablamos de compositores gigantescos. Schumann, Bizet, Fauré, Ravel, todos ellos empezaron a dedicar obras maestras enteras a evocar ese mundo, los juegos, los sueños, incluso las pequeñas penas de la infancia. Y aquí está la clave de todo. Con la llegada del romanticismo, y sobre todo con gente como Schumann, la infancia da un giro de 180 grados. Ya no es una etapa imperfecta que hay que dejar atrás cuanto antes. No, se convierte en un ideal, en una especie de paraíso perdido de inocencia y creatividad al que los adultos, en el fondo, querían volver. Y así, todo vuelve al principio, a esa sinfonía tan sencilla, tan juguetona. Vemos que no es solo una anécdota musical, es mucho más. Es el eco de un cambio gigantesco en nuestra forma de ver el mundo.
el momento exacto en que empezamos a pensar que la infancia era un tesoro que había que cuidar y celebrar. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si una simple sinfonía de juguete nos cuenta tanto sobre un cambio de mentalidad en el siglo XVIII, ¿qué nos está diciendo el arte que se hace para niños hoy en día? ¿Qué dice sobre nosotros, sobre nuestra época, sobre nuestros valores? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿verdad?